¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo va a ser un vídeo un poco distinto, no va a ser un vídeo de un solo juego, voy a hablar de 3 juegos y de hecho probablemente lo divida, utilice las mismas imágenes para hacer un vídeo de cada uno de ellos. Porque así puede ser, la gente que quiere información de cada uno de ellos lo puede encontrar más fácilmente, no en esta mezcla que voy a hacer, pero esta mezcla que he hecho, esto es presentación conjunta, ¿por qué es? Porque creo que son juegos que quizás habéis oído hablar de ellos, mucha gente puede haber oído hablar o de oídas, pero no tiene una información cercana de ellas. Creo que no hay mucha información en castellano, en español, de ellos. Y es lo que voy a tratar de daros aquí, un poco que veáis de qué van, cuáles son sus mecánicas, por qué a mí me han llamado la atención. Esto evidentemente es algo subjetivo, pero bueno, os iré contando un poco el porqué. Como anécdota os diré que es la segunda vez que intento grabar este vídeo, la primera vez que he contado todo esto y he hecho bastante explicación y demás, pero se me había olvidado dar el botón a grabar, así que en fin, estas cosas pasan. Si me veis un poco fatigado y cansado, pues que mi lado izquierdo me empiece a encordear un poco, intentaré hacerlo lo mejor posible, pero no prometo nada. Bueno, vamos a pasar rápidamente al primer juego. El primer juego es un juego del año 2020, es el juego más moderno de los que voy a enseñaros ahora, y se trata de La Sociedad Estigia. Es un juego de, como digo, del año 2020, cuyo autor es Kevin Wilson y fue editado por Epic Games, uno de los primeros juegos que editó esta editorial. Y es un juego que yo compré por Kickstarter. No sé si ha salido el juego realmente a venta en tiendas. Y probablemente la gente que lo tiene o ha jugado ha sido porque entró también en el Kickstarter. Un juego que está en inglés. Y que a mí me llamó la atención porque tiene una mecánica muy curiosa, que es la de tirar cubitos por una torre de dados, una torre de estas que van cayendo y algunos se quedan dentro, y hacer las acciones con esos cubos que van cayendo. Hay otros juegos que tienen esa mecánica, pero no lo utilizan como mecánica principal, lo utilizan como una mecánica complementaria, ¿no? Una mecánica para hacer los combates, por ejemplo el Shogun, juego que lo hace, os pongo ahí la carátula de ese juego, que lo utiliza para los combates, los enfrentamientos, pero no es la mecánica principal. Aquí sí que lo es. Y además, este juego cuando salió en Kickstarter se incluyeron varias expansiones, como suele en Kickstarter. Yo entré en una de ellas, compré una de ellas, que se llama La Biblioteca Maldita. Y es muy curioso porque es muy temática y es una... Bueno, lo veréis en el vídeo y es una expansión que incluye los autores de libros y autores de libros y los personajes de esos libros. Así que bueno, es una cosa curiosa. Vamos a echarle un vistazo al juego, cómo funciona, y luego después hablamos un poquito más de él. Bueno, pues esto que veis aquí sería el despliegue inicial del comienzo de una partida de Stygian Society, de la Sociedad de Stygia. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues lo primero que tenemos son los héroes. Tenemos aquí 1, 2, 3 héroes. Tenemos el caballero, del Space Link, un mago, una maga, y de Burglar, un ladrón. Un poco el típico grupo de aventureros que se adentran en una mazmorra, un sitio, en este caso, en esto de aquí, que es una torre de un mago. El objetivo, digamos, del juego es nosotros vamos a jugar con los héroes. En principio cada jugador jugará con uno, pero puedes jugar en solitario, con 2 o 3. Y el objetivo es, empezamos aquí en el nivel 1, veis aquí, comienzo. Esta figura de aquí va a representar la posición en la que estamos nosotros como grupo. Todos los jugadores tenemos aquí, todo el grupo. Y tendremos que ir subiendo del 1 al 2, al 3 que está por aquí al otro lado. Ahí lo veis, el 3, piso 3, el 4, el 5 y el 6. El objetivo es llegar al piso sexto, que es donde estará el mago, y derrotarlo. Y en cada uno de los pisos pues nos iremos enfrentando con diferentes amenazas y diferentes servidores del mago que tenemos que ir derrotando. También iremos consiguiendo tesoros, consiguiendo experiencia. Bueno, un poco el típico Dungeon Crawler, pero en este caso es un Dungeon Crawler que es vertical en lugar de ser horizontal. Y luego tiene la cosa curiosa de que nosotros lo que vamos a hacer es cada turno, aquí en el juego no hay dados, todas las acciones, el azar se va a resolver lanzando estos cubos en la torre y viendo qué es lo que cae. Los cubos cuando los tiremos pueden caer fuera, por aquí fuera, o pueden caer dentro de esta zona vallada que se llama la cripta. Cuando entra dentro de la cripta, cada cubo que entre va a contar como 2 cubos, va a contar el doble. Y luego
digamos, con eso vamos a ir haciendo acciones. Tanto acciones nosotros, los jugadores con los héroes, como los enemigos también van haciendo acciones. Estos cubos de aquí son los cubos de los héroes y estos cubos que están aquí van a ser los cubos de los enemigos. Para ello además contamos con todo lo que hay en este tablero de aquí. Aquí en este tablero pues tenemos esto de aquí, que va a ser las heridas del grupo. En principio empezaremos con 25 puntos de herida, de vida, que además se van a contabilizar como grupo en conjunto. Es decir, cada personaje no tiene sus puntos de vida propios, sino son todo el grupo, tiene una cantidad de puntos, que son en este caso 25. O normalmente serían 25, salvo que haya alguna habilidad que lo varíe. Entonces, según vayamos siendo heridos, vamos a ir moviendo esto de aquí. Y cuando lleguemos a 25, pues perderemos la partida. Esa es una de las formas de perder la partida. ¿Qué otras cosas tenemos aquí? Pues tenemos un marcador de peligro, que es este de aquí, que irá aumentando. Y según aumente el peligro, van a pasando cosas malas. Digamos, en cada una de las habitaciones van a ocurrir cosas. La propia habitación, ahora lo enseñaré, nos va a decir qué ocurre cuando el peligro aumenta. Y el peligro va a aumentar siempre que nos ataquen criaturas o la propia habitación nos diga que hay que aumentar el peligro. Tenemos aquí un nivel de experiencia, que también es conjunto. La experiencia va a ir aumentando según derrotemos a diferentes criaturas a lo largo de las diferentes habitaciones, y cuando lleguemos a 8, pues subiremos de nivel. Se seguirá haciendo puntuación y cuando lleguemos al siguiente otra vez a 9 se pondrá en 0, y cuando lleguemos otra vez a 9 subiremos otra vez de nivel. Y vamos a subir todos en grupo de nuevo. Es decir, aquí no hay experiencia individual de los personajes, ni vida individual, todo es conjunto, todo es el grupo. Otra cosa que tenemos aquí es suerte. Es un número que, digamos, es una habilidad que vamos a poder gastar en algunos momentos y que vamos a conseguirla cuando 2 cubos entren en la cripta. Esto de aquí son las criaturas enemigas que no se sacan al azar, sino cada una de las habitaciones nos va a decir qué criaturas y cuántas aparecen. Ahora os enseñaré una carta de habitación. Y en las habitaciones te van a indicar qué tesoros vamos a coger. Tenemos cartas de cofres y cartas de tesoro. Cogeremos la carta de cofre y veremos si se aplica. Normalmente en el cofre lo que hay es algún tipo de trampa o algún tipo de peligro que vamos a tener que afrontar. Y va a depender del nivel de peligro. Si el nivel de peligro es igual o superior al que nos pone en el cofre, pues se aplicará. Si no, no se aplicará. Y luego robaremos cartas de tesoro, que son estas de aquí. Aquí en este tablero también tenemos 3 acciones genéricas que podemos realizar, que son estas 3. Atacar, ayudar y reagruparnos. Bueno, esto digamos es un vistazo así genérico. Vamos a ver ahora, por ejemplo, los héroes, que es lo que tenemos. Si cogemos, por ejemplo, el caballero, que es este de aquí, pues como veis, el caballero nos dice, tiene un ataque de melee, elige un objetivo del primer rango, de la primera fila, porque los enemigos van a estar en 2 filas, y veis que pone drop. Drop, 2 cubitos azules y 1 gris. Significa que tirará 2 cubitos azules y 1 gris. El gris ese es un cubo genérico. Podemos elegir qué color de cubo tiramos. Entre los que tiramos de los héroes, que son azules, verdes y transparentes, blancos. Elegiremos cuál tiramos. Y después nos dice qué es lo que podemos hacer con esos cubos. Si lo veis ahí, nos dice con 2 cubos azules hacemos 3 heridas al objetivo, más 2 heridas extra por cada 2 cubos azules extra que podamos poner. Y esto es cómo va a funcionar, es decir, los cubos son los que van a desencadenar las habilidades y las acciones que tenemos con cada personaje. El caballero tiene esto, pero por ejemplo aquí la hechicera esta pues tiene otras cosas diferentes. Veis que lo que tira son cubos blancos y necesita 4 cubos blancos para desencadenar su habilidad. También tenemos, cada uno de los héroes empieza con una habilidad extra, que son estas cartas. Por ejemplo, el caballero pues empieza con esta, que es escudo de carne. Ves que aumenta en 2 puntos el total de puntos de vida del grupo. Y además veis aquí abajo, esto de aquí, tiene un escudo. Significa que reduce el daño que recibimos cuando él es el que está jugando. De manera que como tenemos este de aquí, nuestros puntos de vida iniciales van a ser 27 y no 25. A la hora de empezar, vamos a empezar siempre con la habilidad básica del personaje más una carta de nivel 1, que veis que pone aquí el 1, este 1 de aquí abajo, aquí, es el nivel 1. Y según vayamos subiendo, ganando por experiencia, subiendo el nivel, vamos a ir adquiriendo otras cartas un poco mejores.
Vamos a ver cómo son las cartas de habitación, que son lo que nos falta un poco para completar un poco el cuadro. Cogemos una carta de... Siempre, hay como dos grupos de cartas. Cartas de pisos bajos y pisos superiores. Pisos bajos son el 1, el 2 y el 3, y los superiores son el 4, el 5 y el 6. Bueno, el 4 y el 5 en realidad, porque el 6 es el piso del mago, que sacaremos un tablero especial del mago. Entonces, cogeríamos, por ejemplo, que empezamos aquí en el nivel 1, pues cogeríamos una carta de aquí y veríamos qué es lo que pone. ¿Veis que pone The Parlour? Que es algo así como la entrada o bueno, la habitación de entrada. Y lo primero que vemos aquí es que nos indica qué criaturas son las que ponemos. The Red Thing, Weaver y Homunculus. Así que buscaremos esas cartas en las criaturas, que estarán aquí. Buscaremos aquí, por ejemplo, el Homunculus, que es la... Aquí está. Que es la carta del amarilla. El Homunculus, la roja es la rata. The Red Thing, que está aquí, The Red Thing. Y nos falta The Weaver, que es como el tejedor, que es este de aquí. Así que estas tres cartas las pondríamos aquí, a la vista, porque son las que vamos a colocar. Y la criatura, esta la pondríamos aquí también a la vista. Ahora lo voy a acercar para que veáis lo que pone ahí. Y colocaríamos también... Veis que aquí nos dice qué criaturas hay que poner. Tenemos que poner dos amarillas en la parte de atrás, una roja, una negra y una roja en la parte delantera. De manera que cogeremos una negra, dos rojas, dos amarillas y las pondremos, ¿vale? Las pondríamos aquí. Ahora lo haré, pero primero quiero enseñaros esto. Bien, como veis ahí, nos indica una cosa importante. Ahí arriba dice cubos de peligro. Vemos que pone uno rojo... Aparece uno rojo, uno amarillo y uno negro. Esos son los que tiraremos siempre. Y luego nos dice qué pasa cuando se juntan, por ejemplo, 4 cubos rojos, 3 cubos amarillos o 5 cubos negros. Que eso va a ser cuando se junten y no se active alguna de las habilidades de las criaturas. Por ejemplo, vemos que el Weaver se va a activar con 5 cubos negros. ¿Veis que lo pone ahí? Que aparecen. La Red Thing, la cosa ratosa o ratónida, pues se va a activar con 4 cubos rojos. Y el Homunculus con 3 cubos amarillos. Pero si ya hemos matado a todos las ratas o todos los homúnculos, los cubos amarillos no se usarán. Y en ese caso se usarán por lo que pone aquí en la carta de la habitación donde estamos, del piso donde estamos. Que en ese caso aumentarán 2 el nivel de peligro. Y el nivel de peligro que irá haciendo, pues aquí también nos lo dirá, ¿veis? Ahí dice, si llegamos a nivel 3, el peligro ahora será un cubo rojo, 2 amarillos y 1 negro. Cada vez que tiraremos más. Si llegamos a 6, se añade un Weaver que aparece en el centro. El 12, otro Weaver. Y en el 18 quedamos atrapados y perdemos la partida. Si llega al 18 de peligro. En este caso, en esta habitación, no podemos llegar hasta el 18 de peligro. Entonces, colocamos la habitación aquí. Y ahora colocamos las figuras en la posición que nos dice. Colocamos aquí los amarillos, rojos y el negro. De manera que así ya lo tenemos configurado. Y ahora voy a hacer cómo sería un turno para que os hagáis una idea. Simplemente, a ver, es un vistazo rápido al juego, así que no voy a entrar en muchos detalles. Así que ya tenemos colocados los héroes, los enemigos y resolveríamos el turno. ¿Cómo resolveríamos? Pues primero añadiríamos los cubos de peligro que nos dice la habitación. Que hemos dicho que eran uno rojo, uno amarillo y uno negro. Cogemos un cubo rojo, uno amarillo y uno negro. ¿Vale? Y los voy a dejar aquí de momento. Y ahora jugaría el primero de los héroes, que en este caso es el caballero. Que nos dice que tira 2 cubos azules y uno gris, que puede ser de cualquier color. Así que cogeríamos 2 cubos azules. Y vamos a coger, por ejemplo, un tercer cubo azul. 3 cubos azules. Los añadimos a los cubos de peligro que nos dice la habitación. Y todos estos cubos son los que vamos a tirar en la torre. La torre está hecha de manera que tiene palos que se cruzan y secciones que atraviesan, de manera que los cubos se pueden quedar bloqueados dentro de la torre. No todos tienen que caer necesariamente. De manera que eso va a generar un azar, porque no vamos a saber qué cubos hay realmente disponibles. Voy a tirar para que veáis un poco la prueba. Y en este caso han caído todos ahí atrás. Los sacaríamos de aquí. Ninguno se ha quedado dentro de la torre, ni ninguno ha caído en la cripta. Los pondríamos aquí aparte y empezaremos a resolver
las acciones empezando siempre por los enemigos. Es decir, los enemigos comienzan. ¿Qué cubos enemigos tenemos? Voy a ponerlos aquí que se vean bien. Uno rojo, uno amarillo y uno negro. No son suficientes para activar a nadie, porque necesitamos 3 amarillos, 4 rojos o 5 negros. Y tampoco vamos a poder activarlos aquí. De manera que se quedan ahí, permanecen. Y ahora resolveríamos las acciones de los héroes. En este caso el caballero, que es el que está jugando. Sabemos que con 2 cubos azules resolveríamos un ataque. Tendríamos que haber dicho a quién atacamos. Y atacamos a uno del primer rango. Por ejemplo, atacamos al Weaver, ¿vale? Vamos a atacar al Weaver, por ejemplo. ¿Qué es lo que vemos del Weaver? Pues el Weaver vemos ahí que tiene, aquí arriba se ve, 6 puntos de vida y nos va a dar 3 puntos de experiencia. Y tiene resistencia mágica, es decir, que atacarle con magia no es buena idea, porque se va a restar 2 al daño. De manera que como le hacemos 3, le haríamos 3 daños. Pues cogemos 3 flechitas, 3 corazoncitos de estos pequeñejos y se los ponemos delante. De manera que estas son las cosas malas que tiene, y es que el juego, y es que a veces es difícil ver las heridas que se ha hecho uno. Se podrían poner aquí en la carta, pero si hay varios es confuso. Digamos, le hemos hecho 3 heridas al Weaver. Y con esto acabaríamos la acción. Jugaría el siguiente jugador. Todos estos cubos irían de nuevo, los que hemos usado 2 azules. Irían aquí. Y los no usados permanecen, se quedan aquí. Y ahora jugaría el siguiente jugador. El siguiente jugador, que es la maga. Veis que tira 2 cubos blancos, que son los transparentes, y uno gris de cualquier color. Pero necesita 4 cubos blancos transparentes para hacer su acción. Podría optar por hacer eso, o podría optar por hacer una de las acciones básicas que hay aquí. Un ataque básico, por ejemplo, ahí tiras un cubo azul y uno gris, y con un solo cubo azul harías daño. Pero bueno, vamos a hacer esto. Vamos a tirar los 2 cubos blancos, que son 2 transparentes, y el tercero vamos a coger otro transparente. Al menos no los vamos a usar, pero al menos vamos a ir acumulando. Y siempre añadiremos los cubos de peligro. Es decir, uno rojo, uno amarillo y uno negro. Y tiraremos. Es decir, la mecánica, como veis, es muy sencilla. Son los cubos, metemos los cubos de peligro que nos indique la habitación donde estamos jugando, más los que metamos por los héroes. Y se tiran todos juntos. Y luego resolvemos las acciones que podamos con los cubos que han caído. Pues aquí alguno ya se ha quedado dentro, porque no han caído todos. Hemos metido 6 cubos y han caído 5. De manera que vemos que ya tenemos 2 cubos rojos, 2 cubos amarillos, 2 cubos negros, uno azul que ya estaba de antes, y ahora han caído 2 blancos. Pero no son suficientes para hacer cosas con la maga, porque necesitamos 4 cubos blancos. Primero miraríamos si los enemigos pueden hacer algo. De momento también son insuficientes, porque necesitamos al menos 3. De manera solo hay 2. Y jugaría el otro jugador, ¿vale? Y esto es un poco la dinámica. En el momento que hubiera cubos suficientes, pues se activaría lo que dice la carta. Imaginemos que han salido 3 cubos amarillos. Pues leeríamos lo que dice el homúnculus y dice: hace un daño al grupo por cada homúnculus que haya en este piso. Y además, el héroe activo queda maldito 2 veces. Con lo cual haríamos daños, quitaríamos puntos de vida y le pondríamos al héroe una carta de estatus, en este caso una carta de maldición. Las cartas de estatus son estas cartas de aquí. Hay 4 tipos de estatus, aunque alguna expansión trae alguno más, y se la pondríamos. Como estaba jugando la maga, se lo pondríamos. Y nos dice 2 veces. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a ponerle 2 fichas encima, que van a ser 2 fichas de estas de aquí. Estas son fichas con los cubos que tienen los mismos colores de los cubos de los héroes. Cogemos 2 de ellas al azar y lo ponemos 1 y 2. Una azul y una negra, que en realidad se hace referencia a la blanca. Esto es un poco confuso en el juego, la verdad. Significa que para librarnos de esta maldición tendremos que gastar un cubo azul y uno blanco, uno transparente, para quitarlo. Pero no en el turno en el que ponemos la maldición. Tendremos que aguantar un solo turno con esto y sufrir los efectos de esta carta durante un turno. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la maldición? Pues nos dice que dependiendo del color de las fichas que hayamos puesto encima, va a añadir cubos más, cubos malos. Es decir, los cubos azules se van a convertir en rojos, los verdes en amarillos y los blancos en negros. En este caso, como tenemos un azul y uno blanco, significa que tiraremos, cuando le toque jugar a la hechicera de nuevo otra vez, a la maga, tiraremos uno rojo extra por la ficha azul y uno negro extra por la ficha blanca. Digamos, nos va a complicar la cosa.
Y básicamente esto es el juego. No voy a meterme más en detalles, hay alguna cosilla más, pero bueno, porque sobre todo pues es saber un poco cuándo utilizar las acciones especiales que están ahí, las acciones genéricas. Saber qué es lo que hace cada uno de los enemigos un poco y estudiarlos. Bueno, pues como que crea como cualquier juego, cuando lo conoces y tal y has jugado un poco, pues es más sencillo, evidentemente. Pero sobre todo lo que tiene curioso y lo que a mí me llamó la atención cuando lo compré, este es un juego que compré por Kickstarter, es el tema este de tirar los cubos dentro de la torre. ¿Ves? Ha caído uno más. Que está, ya ha caído además dentro de la torre. Este contaría doble. ¿Vale? Bueno, pues simplemente, como ves, es un juego curioso, con una mecánica diferente, que te hace pensar, que te hace decir que gastas y que no gastas, porque hay veces que puedes activar un ataque y decir no hacerlo porque esos cubos estén disponibles para el siguiente jugador, que a lo mejor tiene una habilidad que va a ser más necesaria. Entonces, digamos, hay que complementarse. Cuando se juegan varios jugadores, pues también hay que hablar y decidir cosas entre los jugadores. Es un juego que no es fácil de ganar, dependiendo de hay combinaciones bastante fastidiadas de tableros. Y cuando estos son los tableros que decíamos, por ejemplo, estos son los tableros de nivel bajo, ¿vale? Lower rooms. Tenemos las de habitaciones más superiores, que son a partir de la 4, que funcionan igual, como veis ahí. Y luego cuando lleguemos arriba del todo, cogeremos uno de los tableros. Estos son los tableros de los mazos, de los magos. Cogeremos uno de ellos y nos dirá qué mago es contra el que estamos combatiendo y las habilidades especiales que tiene y los minions, las criaturas que le están apoyando. En este caso vemos que tiene, por ejemplo, 45 puntos de vida. Y ahí nos dice todos los efectos y todas las habilidades, todas las horas que pasan. Ya digo que no es un juego sencillo de ganar. Y eso a mí me parece siempre en los juegos solitarios un aliciente. Porque te obliga a exprimir un poco tu cerebro, un poco a pensar las cosas. No hacerlo al buen tuntún. El juego además trae una expansión. Bueno, trae. En el Kickstarter había varias expansiones. Y yo cogí una que es una expansión muy curiosa. La que yo cogí es esta expansión que se llama la Biblioteca Maldita. Y lo que tiene muy curioso es que los personajes, los enemigos y las cosas que salen ahí son... Los héroes son escritores y los enemigos son los personajes que crearon los escritores. Es decir, tenemos a Drácula, tenemos a Frankenstein como enemigos, tenemos también al profesor Moriarty. Y como jugadores, como héroes, pues tenemos, por ejemplo, a Mary Shelley, o tenemos a diferentes escritores, sobre todo escritores del siglo XIX. Un poco de la época del romanticismo y del romanticismo un poco terrorífico. El segundo juego es un juego del año 2003, cuyo autor se llama Glenn Drover, y la casa que lo publicó es Eagle Games, una casa que luego se transformó en Eagle Griffon Games, pero en estos momentos, en el año 2003, era Eagle Games. Y como digo, el autor se llama Glenn Drover. Y es un juego en el que vamos a llevar, cada jugador va a llevar un panteón de dioses. Tenemos tres panteones, dioses nórdicos, dioses egipcios y dioses griegos. Y se van a enfrentar unos con otros. Lo van a hacer con unas mecánicas un poco curiosas porque no hay enfrentamiento. Hay enfrentamiento directo, pero no hay enfrentamiento directo en un mapa, sino es un poco abstracto, aunque no lo es estrictamente. Pero bueno, es un juego que probablemente es... El año 2003 salió antes de que los juegos en Kickstarter tuvieran, digamos, su momento de auge. Y probablemente por eso el juego no salió en Kickstarter, sino fue publicado directamente por Eagle Games. Si hubiera salido publicado en Kickstarter, probablemente hubiera tenido más figuras o de mejor calidad o más cosas. Pero como veréis aquí, realmente, aunque tiene bastantes figuras, las figuras no son de la mejor calidad. Y es un juego que a mí siempre me dejó un sabor de boca un poco agridulce, porque es un juego que tiene bastantes cosas, pero no terminaba de funcionar completamente bien, la verdad. Y yo creo que se debe sobre todo al hecho de que los combates, los enfrentamientos son de una forma abstracta, y además influye mucho la suerte, porque tienes que coger una carta y ver si coincide con la del otro, ¿no? Bueno, digamos, es un poco lo que funciona. Vamos a echarle un vistazo y luego hablamos más de él. Bueno, he colocado aquí como si fuera una partida para 3 jugadores, 1, 2 y 3. De manera que tendríamos aquí a los dioses nórdicos, aquí a los griegos y allí a los dioses egipcios. O los panteones egipcios. Aquí tenemos las cartas de puntos de victoria. Los puntos de victoria van a ser estos cubitos rojos que van a estar puestas en estas cartas. Y cuando uno consiga la carta va a conseguir los puntos de victoria que haya encima.
Cada jugador va a tener además un tablero propio y unos mazos de cartas. ¿Qué tenemos en cada tablero? En el tablero pues tenemos una zona para tener figuras, que va a ser esta de aquí. Aquí están todas las figuras, no las he sacado de la bolsa, luego las enseñaré en más detalle. Hay un montón de figuras, realmente cada bando tiene un montón de ellas. Vamos a tener también aquí el coste de construir edificios. Y aquí es otra zona para dejar también figuras o cosas. Digamos, son las áreas de tener cosas, el coste, y aquí tenemos la zona donde vamos a construir nuestro territorio y aquí donde vamos a construir nuestra ciudad. El territorio se va a construir con estas fichas de aquí. Sacamos, por ejemplo, una ficha de fértil, la podemos poner en una zona fértil y nos va a producir lo que ponga ahí, en este caso un cubo amarillo que es de oro. O si tenemos aquí una ficha de colinas, pues la pondremos en un sitio de colinas y nos va a producir un cubo azul, que es un favor de los dioses. O si tenemos un pantano como esto, pues lo podremos poner en un pantano y nos va a dar un cubo verde. Bueno, que es de madera o de lo que sea, de comida creo que es. Lo que pasa es que, claro, si por ejemplo sacamos una ficha y no nos quedan espacios, pues no podremos ponerla. Entonces cada uno de los diferentes bandos tiene un tipo de terreno más que otro. Es decir, el nórdico tiene más montañas, el egipcio tiene más desierto, el griego pues tiene más colinas. Bueno, cada uno tiene una cosa diferente. El caso es que estas fichas se van a sacar al azar. Van a estar, ¿veis? Están aquí en esquí. Dadas la vuelta, se sacarán al azar un número determinado. Y las iremos colocando aquí. Y aquí iremos construyendo los edificios. Los edificios son estas fichas que vienen aquí. ¿Veis que viene, por ejemplo, dice una casa? House, o por ejemplo un monumento. Monumento. Y como veis, pues la verdad es que en esto no se han esmerado mucho. No se esmeraron mucho. Simplemente va el nombre con lo que te da. Es decir, no hay ningún dibujo ni nada. Digamos que da un poco el contraste entre estas fichas, así un poco simplonas. Y las figuras y todo lo demás, pues es bastante. Y esto aquí iremos construyendo, pues irá construyendo la ciudad, iremos construyéndola. Vale, entonces, ¿cómo se va a ir jugando? Pues cada turno, cada jugador va a armar un mazo de cartas. Dependiendo de la época, hay 4 épocas, y dependiendo de la época en la que esté jugando cada jugador, porque además cada jugador puede estar jugando en una época distinta. Todos vamos a empezar en la época antigua, que son 4 cartas. Clásicas son 5 cartas. Heroicas 6 y míticas 7 cartas. Y vamos a coger cartas de acción, que son estas de aquí. Tenemos cartas permanentes, que hay 7, y una de cada tipo de acción. Y luego tenemos cartas al azar, que no sabemos lo que hay, pero las acciones al azar son acciones mejoradas respecto a las permanentes. Lo que pasa es que las escogeremos sin saber si realmente las vamos a poder usar o no. Es decir, por ejemplo, en la primera época, que es la época antigua, pues tendremos 4 acciones. Podemos decir, venga, pues cogemos de las acciones que tenemos, que les voy a enseñar. Tenemos atacar, que veis que arriba tiene un número de 4, es atacar con 4 unidades. Reclutar. Reclutar ese 2 nos dice que reclutamos 2 unidades. Comerciar. Pues comerciar y cualquier recurso nos cuesta otros 2. Explorar, que sacamos un número de fichas igual al número de jugadores, un número de fichas de estas de terrenos. Pasar a la siguiente era y nos dice el coste. Recolectar un tipo de recursos o un tipo de terreno. Y construir, para construir un edificio, en este caso un edificio, ¿veis que pone ahí? Pues las cartas que hay de... las cartas aleatorias, estas que tenemos aquí, pues son mejores. Por ejemplo, tenemos reclutar de 5, el normal era de 2. Comerciar con una habilidad, además sale un dios, con lo cual nos va a dar algo especial. Aquí vienen habilidades de los dioses referido al panteón de cada uno de los jugadores. ¿Vale? En este caso Loki nos permite robarle 5 recursos a un oponente. Pasar a la siguiente era, pero con coste menor al que nos pone la carta permanente. Otro reclutar, este de 3. Recolectar todos los recursos, por ejemplo, y el otro solo nos decía un tipo de recursos o un tipo de terreno. Explorar. Roba un número de fichas igual al número de jugadores. ¿Vale? Mismo número de jugadores. O sea, son mejores en general todas estas cartas. Por ejemplo, las de, no sé si alguna de atacar, por ejemplo, aquí atacar, pues con 6 unidades y además una habilidad especial, porque es tir. Mientras que el ataque normal hemos visto que son 4. Bueno, lo que pasa es que, claro, estas cartas las vamos a coger
sin saber cuál es lo que nos vamos a tener. Es decir, nosotros vamos a coger dos cartas de aquí, supongamos que cogemos, por ejemplo, explorar y recolectar, y cogeríamos de aquí otras dos cartas, por ejemplo, esta y esta. ¿Y qué nos sale? Pues nos sale un comerciar y nos sale un construir. A lo mejor no queríamos esas cartas, pero es lo que nos ha salido. Digamos que esta es una de las decisiones que hay que tener en el juego, es decir, qué cartas permanentes vas a coger, qué acciones permanentes quieres asegurarte que haces, aunque sean menores que las que puedes encontrar en el mazo aleatorio, y cuántas vas a coger del mazo aleatorio. Si eres muy conservador, pues cabe la posibilidad de que los demás vayan teniendo más acciones o van haciéndolo mejor, más fácilmente, porque cogen cartas al azar. Y si eres muy arriesgado, pues puede que no te salgan las acciones realmente que van a ser más necesarias para ti. Bueno, pues esto es un poco la dicotomía que nos ofrece este juego. Vamos a tener una serie de recursos que los vamos a ir consiguiendo por el terreno, que son todos esos cubos que tenemos ahí, ¿vale? Hay recursos tenemos oro, que es el amarillo, favores de los dioses, que es el azul, comida el verde, el marrón es madera y el rojo son puntos de victoria. Y todas las cosas van a costar una serie de cosas. Por ejemplo, aquí vemos los edificios, lo que cuestan. Y luego las unidades también van a costar. Tenemos una tabla donde vienen las unidades. Y también en las cartas nos van a venir en las cartas de batalla, que son estas de aquí, nos van a venir también el coste de cada unidad. Por ejemplo, estos griegos, pues uno plita, vemos que cuesta uno verde y uno marrón, que lo tenemos ahí arriba. Un euro griego pues cuesta 3 verdes y 4 amarillos. Pero por ejemplo, un centauro pues son 3 marrones y un azul. Bueno, ese es el coste de cada unidad. Y aquí tenemos un resumen, veis, aquí están todas las unidades de los nórdicos, las unidades de los griegos, y por el otro lado tenemos las unidades de los egipcios. Entonces el juego lo que consiste es ir consiguiendo pues la mayor cantidad de puntos de victoria de estos, que nos va a dar, como veis aquí, el que tiene más edificios, el ejército más grande, el que ha ganado la última batalla, y las maravillas que vas construyendo, que son edificios que ves. Y para ello vas a necesitar conseguir recursos que te los van a dar los territorios, los edificios que te van a dar ventajas en diferentes cosas, en combate y demás, y también vas a poder atacar a otro jugador para quitarle fichas, quitarle recursos, quitarle cosas. Y el combate pues se va a realizar con las fichas que vayas construyendo, que son las figuritas que tienes aquí, y que vas a tener también las cartas de batalla. Entonces cuando hay un combate vas a poder usar tantas unidades como el número que te diga la carta de batalla, y se va a resolver de una forma muy curiosa, porque cada jugador va a separar las unidades que van a participar en ese combate, que van a ser las figuras que tiene construidas, y se van a ir enfrentando una contra una. Entonces cada jugador al azar, no al azar, va escondido, digamos, sin que el otro lo vea, va a escoger una carta del tipo de tropa que va a pelear, y las van a revelar a la vez y se van a enfrentar unas contra otras. Y van a tirar una serie de dados. Cada unidad tira una serie de dados. Los dados, por ejemplo, que son este número que viene aquí arriba. Por ejemplo, el héroe griego tira 6 dados. Por ejemplo, el hipocón, que es la caballería griega, tira 3 dados. Pero por ejemplo, algunas de las criaturas grandes, vemos, por ejemplo, el cíclope, 6 dados. Y aquí los éxitos van a ser siempre 6. Lo que pasa que cada criatura tiene también una serie de características. Por ejemplo, en Minotauro veis que tira ahí 5 dados, pero aquí abajo nos dice especial. Más 4 contra caballería. Es decir, contra caballería tira 4 dados extra. Y vemos por aquí el hipocón, que es caballería mortal. Nos dice que es caballería mortal. Es decir, que son criaturas mortales, humanos en este caso, y caballería. Y nos dice que tira 4 dados más contra héroes y 4 dados más contra arqueros. Entonces esta va a ser la comparación. Vamos a ver qué sacas tú, qué saca el otro y cuántos dados se tiran. Se tirarán los dados que están allí, dados de 6 caras, y cada 6 es un impacto. El jugador que saque más impactos ganará el combate. La unidad que ha perdido queda eliminada. Bueno, como veis, en realidad es un juego bastante sencillo. Y una cosa muy curiosa del juego es que trae 4 tapetes o 4, digamos, tableritos para jugar, de manera que pueden jugar 4 jugadores, de 2 a 4 jugadores. Pero trae 6 sets de fichas.
Es decir, en realidad podrían jugar 6, pero no hay tableros para los 6, hay tableros solo para 4. Entonces te decía que si te juntabas con 2 juegos, pues podían jugar 8 personas. Pero en fin, sonaba un poco peculiar. Como veis, es un juego pues que del año que es, pues no había muchos juegos con esta cantidad de cosas. Cuando se empezaban a producir juegos con multitud de cosas, con multitud de figuras y cosas de ese estilo. Y este, pues es peculiar porque realmente no hay un movimiento por tablero, no vas de un lado a otro. Directamente atacas. Tú cuando atacas decides si vas a atacarle, a robarle territorios, a destruirle edificios de su ciudad, o si vas a quitarle recursos. Y eso es un poco, el combate va por eso. Y también siempre vas a estar eliminando unidades. Y como hay unos puntos de victoria que se ganan por la última batalla ganada, pues se van a ir ganando. Estos puntos de victoria, cada turno se van a colocar 3 cubos. Al principio de cada turno, los jugadores van a colocar 3 cubos en lo que sea, ¿vale? Entonces a lo mejor pues vamos a colocar uno aquí, otro aquí y otro aquí. De manera que esos cubos se van a ir quitando cuando alguien consiga hacer una cosa. Estos son a final de partida, algunos de ellos, pero por ejemplo, en la última batalla o construir una maravilla son los cubos que hay en ese momento y esos son puntos de victoria que se van a conseguir. Bueno, como veis, pues un juego bastante peculiar, curioso y con un aspecto, bueno, que en su momento llamaba la atención. El juego no era, lo que yo recuerdo es que no era maravilloso, pero bueno, ahora hablamos también un poco de él. Lo que sí voy a hacer es enseñaros un poco las figuras, un poco para que veáis toda la cantidad de figuras que hay y la diversidad de ellas que hay. Y para finalizar, el tercer juego de los que quiero hablaros en este vídeo es el Star Wars Queen's Gambit. El Gambito de la Reina, que es un juego basado en el episodio 1 de la saga de Star Wars, en la amenaza fantasma. Y es un juego que se fue publicado en el año 2000 por Avalon Hill, aunque en esos momentos Avalon Hill ya era parte de Hasbro. Y cuyos autores son Rob Daviau, Alan Roach y Craig Van Ness. Y es un juego que cuando estaba preparando para hacer este vídeo, estuve mirando en Board Game Geek y sabiendo que era un juego que es un juego bastante buscado, que es un juego, un poco de esos juegos que se llaman Grial, porque es un juego difícil de conseguir, le eché un vistazo al mercado y realmente me sorprendí porque es un juego muy caro, tiene unos precios muy caros. He visto que varían su precio entre los 500 y los 800 euros, lo cual lo hace probablemente uno de los juegos más caros, si no el más caro de toda mi colección. Y esto es algo realmente curioso, supongo que es un poco la mezcla de varios factores, de que es un juego de Star Wars, de que es un juego que se editó en el año 2000, que ha pasado ya bastante tiempo, bueno, muchas cosas, pero bueno, el caso es que lo incluyo aquí porque yo digo que es un juego que probablemente mucha gente haya oído hablar de él o quizás lo conocéis, y si no lo conocéis pues es un buen momento para poder conocerlo, porque ya digo que es uno de estos juegos un poco míticos, un poco grial. Así que vamos a echarle un vistazo a cómo funciona y luego hablamos todo un poco de los juegos que hemos visto en este vídeo. Y aquí tenéis el despliegue de este espectacular juego. Como veis, la verdad es que es un espectacular lo que trae, montones de figuras, montones de cosas. Y lo que vamos a ver hay 4 diferentes campos de batalla. Tenemos aquí uno primero, que es este de aquí, que es el campo de batalla de los campos de Naboo, donde tenemos aquí el ejército de los droides y el ejército de los Gungan, que está ahí. Ese sería el primer campo de batalla. El segundo es el palacio. Aquí lo veis, está representado por 3 pisos, lo cual lo hace súper chulo. Tenemos el primer piso aquí arriba, donde están los 2 virreyes, con un montón de droides, más droides en el segundo piso, y en el último piso, en el primero,
Vemos ahí que están los guardias de palacio con las dos reinas, una que puede ser la falsa y otra que es el selluelo, digamos, y otra que es la verdadera. Es el segundo campo de batalla que vamos a tener, y nos quedan otros dos que están en este tablero. Tenemos por un lado el campo de batalla de los Jedi, que vemos a Darth Maul con Qui-Gon y Obi-Wan peleando entre ellos, y luego finalmente el último campo de batalla va a ser el de los aeronaves, naves espaciales, que va a estar aquí. Tenemos la nave espacial de Anakin, y ahí se van a ir resolviendo los combates de naves espaciales. Y vamos a tener dos bandos, dos jugadores, pero 4 campos de batalla. Y vamos a tener que ir decidiendo dónde gastamos las órdenes en estos campos de batalla. Para ello vamos a hacerlo con estas cartas que tenemos aquí. Hay dos mazos, uno es para el campo de batalla, digamos los que tenemos a la izquierda, el campo de Naboo y el palacio, y el otro será el de los Jedi y Darth Maul y las naves espaciales. Y vamos a tener que ir pues turnando y ir decidiendo cuáles utilizamos para una cosa y cuál para otra. Esto hace que el juego sea, la verdad es que muy variado y pasen muchas cosas, y el juego se hace muy entretenido, siendo un juego bastante sencillo. Y sobre todo lo que es espectacular es bueno, todo lo que trae el juego, realmente todo lo que ofrece físicamente es muy chulo, y el juego es entretenido. Es un juego sencillo, es un juego en realidad que pueden jugar niños, está pensado un poco para niños también, pero los adultos también lo pueden disfrutar. Hay un montón de dados, que son estos dados que tenemos aquí, que son los dados que vamos a utilizar en combates o para las diferentes cosas, sobre todo los combates que vamos a utilizar. Bueno, ya veré siempre un par de pinceladas de cómo va a funcionar esto. Cada uno de los jugadores o cada uno de los bandos, porque pueden llegarse a jugar a cuatro jugadores, un jugador en este lado, esto y este lado, digamos, y el otro tablero, pero bueno, en principio el juego es para 2 jugadores. Cuando son 2 jugadores, cada jugador va a robar 5 cartas de cada mazo. 5 de este mazo de aquí, que son las cartas del campo de batalla y del palacio, y aquí 5 de aquí, que son las cartas de los Jedi y las naves espaciales. Van a robar 5, y de manera que tendrán 10 cartas en la mano. Y lo que van a hacer es escoger de esas 5, escoger 4 cartas. Y esas 4 cartas las van a colocar en orden, una encima de otra. De manera que la que está más arriba es la que primera se va a jugar, luego la siguiente, digamos en ese orden. Y el otro jugador va a hacer lo mismo. De manera que ambos jugadores tienen que colocar las cartas sin saber qué es lo que va a activar el otro jugador. Además, aquí no hay obligación de activar un lado u otro. Puedes activar lo que te dé la gana, jugar varias cartas sobre el campo de batalla o el palacio y no utilizar ninguna de los Jedi, o como quieras. Lo mejor va a ser ver cada uno de los campos de batalla, que hay un lado y a otro, y los vamos viendo despacito, uno a uno, y así comprenderemos todo el conjunto. Bueno, y aquí tenemos el campo de batalla del campo de Naboo, donde tenemos el ejército de los Gungans enfrentados al ejército de los droides. Como ves, hay diferentes tipos de tropas. Los droides pues tienen sus battle droids, luego tienen los droidecas o los droids de combate, que son más potentes. Atrás tenemos los tanques y tenemos también los vehículos donde van a aparecer más droides. De hecho, en el juego pueden aparecer más droides en esos vehículos si no son destruidos. Y por parte de los Gungans tenemos Gungans normales, tenemos los que van montados a caballo, tenemos las catapultas, y luego tenemos los generadores de escudos. Porque si os fijáis, aquí hay un escudo, ¿veis ese que se ve ahí en el escudo? Y eso impide que los tanques, por ejemplo, puedan disparar y llegar aquí. Cada una de las unidades tiene un alcance y tiene una serie de combate. Y por ejemplo, aquí tenemos los de los droides, y veis que los tanques, por ejemplo, tienen un alcance de 2, que lo vemos aquí, y tiran 4 dados rojos y 2 grises, es decir, son bastante potentes. El transporte, en cambio, es menos potente. Aquí tenemos lo que aguantan. Y luego tenemos también para los Gungan tenemos lo mismo. Las catapultas pues atacan a 2 de distancia, a 3 de distancia pueden atacar. Y vemos lo que van haciendo, los dados que tiran de ataque. De manera que hay muchas cosas que tener en cuenta.
Sobre todo el tema de ir controlando un poco los escudos que van generándose con estas criaturas que tenemos aquí. Se verá activando todo utilizando las cartas, estas cartas de aquí. Y cada carta pues nos va a decir qué es lo que activamos, ¿vale? Por ejemplo, en esta carta de aquí nos dice un grupo de Kadu, que son los jinetes de los Gungan montados, o bien 2 grupos de Gungan. Esta otra, en cambio, pues nos permite activar a Anakin, el avión, la nave espacial de Anakin y un grupo de Gungans. Esta otra pues nos permite activar una catapulta, 2 catapultas y disparar con ellas. De manera que, como veis, pues cada carta pues es lo mismo que pasa en todo el juego, nos permiten hacer unas cosas u otras y tenemos que ir optando y tomando decisiones. Y esto es la parte divertida, ir tomando decisiones diversas de qué es lo que va pasando. Por otro lado, los droides también pueden ir jugando sus cartas. Por ejemplo, esta de aquí, que permitiría activar una carta de Starfighter para defenderse, para evitar que Anakin consiga su objetivo, y además permite activar, por ejemplo, 4 droides. Vemos aquí 4 Battle Droids. Este, por ejemplo, de aquí nos permitiría activar 2 Destroyer Droids y un grupo de Battle Droids. Con esta otra activamos un tanque y 2 grupos de droides. Bueno, como veis, pues hay realmente muchas cosas. Y este sería, ya digo, el 4º campo de batalla, o el primero en realidad. Lo importante que tiene este es que cuando vamos eliminando unidades vamos consiguiendo cartas extra que vamos a poder usar. Cada turno, como he dicho al principio, cada turno cada jugador va a utilizar 4. Pero si consigues estas cartas extra las vas a robar en ese momento y las vas a poder utilizar. Con lo cual pues puedes llegar a jugar bastantes cartas y esto puede darte una ventaja en ese campo de batalla en el que estés luchando en ese momento. Si un campo de batalla consigue apoyar al otro. Es decir, por ejemplo, aquí eliminamos una unidad de Gungans, pues esto nos va a dar alguna carta extra. Y eso nos va a permitir jugar más cartas a lo mejor en el palacio, o más cartas con los Jedi. Bueno, de manera que eso es un poco, digamos, la interacción que tienen los diferentes campos unos entre sí. Y las cartas estas las consiguiendo. El objetivo siempre está en el palacio, el verdadero objetivo, y los otros campos de batalla son un poco como zonas para conseguir más recursos o evitar que el otro los consiga también. Aquí tenemos cómo empieza la zona de combate de Darth Maul y los 2 Jedi, Qui-Gon y Obi-Wan. Y esto se va a ir resolviendo. Cada uno de ellos tiene una serie de habilidades. Por ejemplo, si lo vemos aquí aquí nos va a decir lo que tienen los Jedi. Vemos que Qui-Gon tira 3 dados rojos, Obi-Wan también 3 dados rojos, y luego tiene de defensa un dado azul y un dado verde. Ambos aguantan 11 puntos de daño, que lo veis aquí. Y nos dice las consecuencias que pasa si mueren, que es que el jugador de la Federación de Comercio va a robar 3 cartas de bono, 3 cartas extra. Pero eso no es en realidad lo más importante. Lo más importante sería que si mueren Obi-Wan y Qui-Gon, Darth Maul podría moverse hacia el palacio e influir con su presencia, atacar a los soldados de Naboo, a los guardias del palacio, atacarles. Y exactamente lo mismo pasaría al revés. Tenemos a Darth Maul aquí. Darth Maul veis que tira 3 dados rojos también, tiene un dado verde y un dado dorado de defensa, y aguanta 16 puntos de daño. Vamos a ir marcando aquí. Darth Maul tiene aquí sus puntos de vida. Según va recibiendo puntos de daño, iremos moviendo esto aquí. Y en el 16 pues quedará eliminado aquí. Y aquí tenemos los 2 Jedi, Obi-Wan y Qui-Gon. Estos son los dados rojos que tiran. Cuando sale esto de aquí, por ejemplo, sería un impacto, pero estos serían 2 impactos, 2 daños. Y luego tiene los dados de defensa, que tenemos los dados azules. El dado azul, que es este de aquí, que tiene, pues como veis, un escudo, 2 escudos. Y el dado dorado, que tiene 2 caras también con escudos, pero una de ellas con 2 escudos. Estos son los dados de defensa que se tirarían. Y lo mismo, si consiguieran matar a Darth Maul, Obi-Wan o Qui-Gon, o ambos, si han conseguido sobrevivir, podrían irse hacia el palacio y destruir muchos droids de batalla y acercar mucho la victoria. Porque la victoria es el bando que gane tiene que limpiar el piso superior. Tiene que ser el que controle el piso superior del palacio. Esta de aquí sería una carta, por ejemplo, que nos permitiría mover a Darth Maul y podríamos mover
y atacar. Y además los Jedi, tanto Darth Maul como Obi-Wan y Qui-Gon, pueden mover un número de espacios, atacar usando alguno de sus dados y luego seguir moviendo. Es decir, por ejemplo, suponiendo que Darth Maul podría decir, pues aquí ataco a Qui-Gon con 2 dados. Por ejemplo, imaginemos que esto está así. Se ha movido aquí. Ataco a Qui-Gon con 2 dados, le hago 2 impactos, Qui-Gon tiraría para defenderse. Se defendería de 1, con lo cual sufriría un daño y pondríamos un daño a Qui-Gon. Pero le queda un dado a Darth Maul y le quedan movimientos. Podría Darth Maul moverse, 1, 2, 3, y atacar a Obi-Wan. Es decir, los Jedi y Darth Maul pueden dividir su movimiento y sus ataques como quieran y pueden moverse y ir atacando según se van moviendo. Esto significa que cuando se desplacen al palacio, pues podrían hacer realmente una masacre, porque prácticamente casi tanto los robots, los droides, como los guardias del palacio aguantan tan solo un impacto. Y además se mueven y luego atacan, cosa que no hacen los Jedi. Por eso los Jedi, si consiguen eliminar a su rival y consiguen llegar al palacio, van a ser absolutamente decisivos para ese bando. Y es uno de los objetivos que los Jedi, el que gane, pues debe tener en cuenta. Tanto Obi-Wan como Darth Maul o Qui-Gon. Bueno, los bandos de los buenos o los malos, vamos a llamarlos así. Vamos a ver otras de las cosas que hay aquí de los combates que hay, de los campos de batalla. Esta es la zona de la batalla de naves espaciales donde tenemos a Anakin, y el objetivo de Anakin, que tenemos aquí su figura, es llegar hasta el último punto, llegar hasta aquí. Cuando llega aquí al punto final, pues conseguirá desactivar la nave de control de droides y con ello se desactivarán todos los droides. Pero para ello tiene que ir atravesando toda esta zona. Como veis, cada una de esta zona está llena de unas casillas donde hay naves espaciales, Starfighters. De manera que cuando Anakin se mueva aquí, tendrá que realizar una tirada de 2 dados de 6. La suma será el punto por donde pase. De manera que tiraríamos, por ejemplo, aquí un 8, pasaría por el 8. El 8 ahora mismo está vacío. Luego podría pasar por ahí y avanzaría Anakin, avanzaría hasta la siguiente posición, hasta aquí. Y esa es la forma, cada vez que el jugador de rebelde, digamos, o el de la Nueva República o el de la República juegue una carta de estas de Anakin, de mover a Anakin se va a desplazar desde un punto hasta otro punto, tirando los dados y moviéndose por el espacio de que salga el número. Lo que pasa que cada uno de los sitios, como veis, tiene una serie de dados. En este caso, antes de mover a Anakin aquí, Anakin estaría aquí y diría, voy a mover por aquí. Pues antes de mover tiraría 2 dados de 6 el Imperial, y cada éxito, por ejemplo este éxito, ocuparía un sitio. Por ejemplo, podríamos poner este aquí. De manera que el 7 quedaría bloqueado. Ahora tiraría Anakin 2 dados de 6, un 11, y como el 11 está bloqueado no conseguiría pasar. De manera que tendría que esperar a otra carta para conseguir pasar. Si la tirada, por ejemplo, hubiera sido un 9, como el 9 no está bloqueado, pues avanzaría hasta la siguiente posición. Y esta es la forma en la que va a ir avanzando Anakin, siempre pasando a través de estas zonas con cuadrícula, donde hay cazas y donde además se pueden poner dados. Dependiendo del número de dados que se tiren, cada uno de estos aquí se van tirando 2 dados y se van ocupando. Pero el jugador que juega con los droides, digamos con los malos, puede utilizar cartas para dificultar esto más. Por ejemplo, con una carta de estas, que veis que pone ahí Draw Starfighter Card, roba una carta de Starfighter, pues se refiere a una de estas cartas que tenemos aquí. Estas cartas de aquí son cartas, lo que llaman cartas de Starfighter, y que el jugador que juega con los droides puede utilizar. Por ejemplo, si Anakin quiere cruzar aquí, pues diría, bueno, pues utilizo esta carta para colocarle una carta de Starfighter. Robaría una de estas, le daríamos la vuelta y la pondría aquí. Como veis, esta tapa hay 2 sitios, pero se van a tirar 4 dados grises, de manera que pueden quedar bloqueados bastantes espacios. Tiraríamos, y en este caso hay 2, con lo cual podríamos bloquear 2, por ejemplo el 7 y el 8, que pueden ser los más fáciles que salgan. De manera que la forma que tiene de oponerse al movimiento de Anakin el jugador que juega con los droides es utilizando estas cartas de Starfighters y los dados grises que va colocando también ahí, que son estos que están ahí. Y esto sería cómo va funcionando de Anakin. Tampoco hay tantas cartas realmente de estas de movimiento de Anakin. Con lo cual, pues, claro, aquí en el juego siempre hay que ir
ponderando dónde usas tus cartas para una cosa u otra, porque por ejemplo esta carta mueve a Anakin, pero también permite mover un grupo Gungan, que podría mover y combatir en el campo de batalla. Bueno, pues aquí tenemos el palacio con sus 3 niveles. Las fuerzas de los guardias de palacio van a empezar abajo con las 2 reinas, la reina roja y la reina púrpura que tenemos ahí, y el capitán Panaka que tenemos aquí. Y su objetivo es llegar aquí arriba y controlar esta habitación. Para controlarla tienen que tener mayoría de figuras en la habitación, más que las contienen los droides y los 2 virreyes que están ahí arriba. Para subir, en cada piso hay una serie de escaleras en los lados que te permiten subir desde aquí. Por ejemplo, subes aquí, y desde aquí me parece que subes aquí, ¿vale? Hay escaleras que van subiendo, pero también hay algunas cartas que nos van a permitir subir por las ventanas. Si os acordáis, hay una escena en la película en la que rompen las ventanas y con unas pistolas con cable suben. Pues esas cartas, por ejemplo esta, permite subir. En esta podríamos subir con el capitán Panaka y 3 guardias de palacio a hacer eso. Las ventanas están en el otro lado, no están aquí, sino están en el otro lado, pero te permiten subir. Por ejemplo aquí, puedes subir, sí están aquí esto es ventana también. Desde aquí, pues puedes subir aquí, o desde aquí podrías subir aquí. Y una vez dentro, pues va habiendo combates. Según se van activando, exactamente igual que en los otros sitios, cada una de las cartas que vayamos jugando nos va a permitir ir activando. Por ejemplo, con esta carta, por ejemplo, podríamos activar o a Qui-Gon o a la reina roja y 3 guardias de palacio. Los guardias de palacio, vamos a tener aquí, ¿qué es lo que tienen? Tienen movimiento 4, aguantan un daño, no tienen defensa y tiran un dado gris en ataque. Una cosa que hay que tener en cuenta es que hay 2 reinas. Una es la verdadera y otra es un señuelo. Solo el jugador que juega con las reinas, con los de Naboo, sabe cuál es. Y esto es importante porque si muriera la reina, la verdadera reina, el movimiento de los guardias de palacio se va a reducir a 2. Solo van a mover 2 en lugar de 4. Ese es el efecto que tiene. Entonces, bueno, pues puede jugar un poco con eso. El objetivo de los droides es eliminar a la reina verdadera, porque eso va a limitar mucho el movimiento y las acciones que pueden hacer, porque dado que tiene que tener mayoría aquí, por mucho que consiga subir con el capitán Panaka, con una de las reinas o incluso con alguno de los Jedi, mientras haya droides arriba no va a conseguir tener mayoría, y el objetivo es tener mayoría aquí, con lo cual la única forma es con los guardias de palacio. Entonces aquí se va a ir desarrollando gran parte del combate, pero como hemos visto también los otros lados también tienen su importancia. Además, cuando son eliminados algunos de los personajes, por ejemplo el capitán Panaka, cuando muere le va a dar una carta extra al jugador de la Federación de Comercio, al jugador de los droides. Hemos visto en este vídeo estos 3 juegos diferentes, 3 juegos con características distintas, con 3 juegos con mecánicas también diferentes, pero 3 juegos que yo creo que han pasado desapercibidos, al menos desapercibidos para el público, para el mercado español o hispanohablante. Quizás por algunos de ellos porque son juegos que ya tienen unos años, en el caso del Queen's Gambit, que es del año 2000, o del Age of Mythology del 2003... Y en el caso de la Sociedad de Stygia, porque yo creo que es un juego que al final solo se vendió por Kickstarter. El caso es que son juegos que, como habéis visto, yo creo que merecen la pena conocer, o al menos que haya una información, un poco de conocimiento de ellos en español, en castellano. Y eso es lo que he tratado de solucionar en este vídeo. Cada uno de ellos tiene su interés, aunque algunos de ellos son más fallidos que otros. Sobre todo yo creo que el Age of Mythology es el que es un poquito más flojo. Los dos son juegos divertidos, son juegos que están muy bien, y desde luego el Queen's Gambit es un juego que se ha convertido en uno de estos que llamamos un juego grial, porque es un juego muy difícil de conseguir, muy buscado, juego que tiene unos precios muy altos. Buscando información para hacer este vídeo en Board Game Geek, pues vi que los precios que llega a alcanzar el Star Wars Queen's Gambit en el mercado de BGG, pues varían entre los 500 y casi 800 euros y más. Realmente tiene un precio muy alto. Es un juego muy difícil de conseguir, y yo creo que se le juntan todas las cosas. Juego que está bien, difícil de conseguir, con muchas cosas. Juego de Star Wars. Se le junta todo para que al final pues sea ese unicornio o ese grial difícil de conseguir.
Y yo, pues bueno, me siento afortunado por tenerlo y poder mostraros cómo funciona. Espero que, como siempre, este vídeo os haya resultado interesante. Habéis visto juegos distintos. Yo creo que son juegos que probablemente os sonarían, o algunos de vosotros sonarían, ya la mayoría probablemente ni siquiera. Y yo creo que merecen la pena. Como siempre, espero que os haya merecido la pena ver este vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.